Hola y bienvenidos de vuelta a Más rollo que película. Yo soy Camila Y yo soy Sofía. y en el capítulo de hoy les vamos a hablar de nuestras películas favoritas que vimos por primera vez en el 2025. Y esto porque cuando yo empecé a seguir a Camila en Letterboxd, me di cuenta que tenía una lista que se llamaba First Watch del año en cuestión. Y dije, wow, y entonces yo también empecé a hacer mi lista, que por cierto la de 2026 no la tengo nada actualizada. Pero sí, si quieren ver la lista completa, no podemos hablar de todas las películas porque vemos muchas pelis, pero si quieren verlas todas, entonces vayan y síganos en Letterboxd. Bueno, la primera película, fue mi primera película del año y yo, wow. Empezamos fuerte. Empecé fuertísimo, de hecho me costó mucho trabajo elegir porque también esta está muy arriba. Esta película se llama Tokyo Story o Historia de Tokio. Es una película de 1953 del director Yasuhiro Ozu, que yo había oído hablar de él mucho. Yo fui una niña que creció con Kurosawa en mi casa y entonces luego crecí y vi que la gente decía, Kurosawa es para cualquiera. Ozu es el mero así cineasta japonés. Y Tokyo Story creo que es su película más famosa y además es una película que fue elegida como la mejor película de la historia del cine en 2012 por una encuesta que hizo la revista Sight and Sound. Y ellos hicieron dos encuestas, una de audiencia y una de críticos y directores, y quedó en primer lugar de la de críticos y directores. Y yo, a ver qué es eso. Y me encantó, o sea, de verdad me voló la cabeza. Quisiera volverla a ver, quisiera ver mucho cine de Ozu. Es un cine, si ustedes conocen el cine japonés por Kurosawa o incluso por Miyazaki, Ghibli, son cines muy activos. Están pasando muchas cosas y la cámara se está moviendo y hay un montón de cortes y así. Ozu no. Ozu es como, voy a dejar aquí mi cámara y pasarán cosas. Y es muy potente. Esta película en particular es sobre una pareja de ancianos que van a Tokio. Ellos son del sur de Japón y van a Tokio a visitar a sus hijos, que ya todos se mudaron para allá. Y cuando la terminas de ver y vas a Letterboxd, ninguna reseña da risa. Porque es tan, o sea, como que te pega tanto que no tienes espacio para hacer un chiste. Pero es muy bella, o sea, es una película, es muy bonita, pero sí, sin duda te hace reflexionar mucho sobre los padres, la vejez, cómo tratamos a los padres. Además, me sorprendía mucho, ¿no? Porque uno tiene esta idea de que los japoneses respetan más que los demás las cuestiones de edad, de jerarquías y así, y pues nada, en las familias hay muchas cosas que no son tan evidentes. Está gratis en YouTube y en Plex, solamente que está con subtítulos en inglés. Se hace lo que se puede. Esa es su película más famosa. A mí me dieron muchas ganas de ver sus demás películas, que además tienen nombres hermosos como Primavera Tardía, Primavera Temprana, Otoño Tardío, Verano no sé qué. Yo he visto como 4 porque tenía un profesor en mi maestría y estaba obsesionado con Ozu. Obsesionado, entonces obviamente yo dije, vamos a ver qué pedo. Y vamos a hablarle al profe, entonces vi como 4 de sus pelis. Y sí no tiene madre, o sea... Además, es lo que dices, a mí me parece que es muy fuerte pasar como a esta quietud, que en verdad no es quieta, o sea, ¿sabes? Pero él sí, todos son planos bajos además, o sea, como nivel tatami. Sí, porque está sentado en el piso la mayoría de los personajes. Te puede dar la impresión de que no pasa nada, pero en cuanto te metes a la historia, está pasando muchísimo. Y una vez sí vi un video ensayo donde explicaban como la diferencia entre Kurosawa y Ozu y decían que Kurosawa hacía el cine más para los extranjeros y Ozu hacía el cine para los japoneses. O sea, como sin intentar apelar a una sensibilidad de otro lado. Ajá. Yo en mi cabeza sí los tengo más bien como... que no estoy diciendo que sea real tampoco, pero en mi cabeza Kurosawa es como el comercial. Justo. Y Ozu es el independiente. En términos de sensibilidad de las pelis, no sé si es real, claro. de cómo hacían las películas ni nada, pero va de la mano con lo que estás diciendo, porque en general lo más comercial está dirigido a un público más general, mientras que el independiente normalmente es como... Más general, también conocido como Europa y Estados Unidos. No, pero también más general en términos de... Es como Mis Reyes versus Godines. Que no es necesariamente americano ni eurocentrista. Es como para el público general. ¿Sí me entiende? O sea, sí es como que va a atrapar más gente, mientras que lo independiente es un poco más
Nietzsche, que yo no siento que sea necesariamente Sí, real, sí. porque yo creo que si creo... las audiencias generales estuvieran expuestas a Sí. cine independiente también les gustaría, Sí, sí. pero es como la visión comercial del cine. Y creo que, o sea, yo por ejemplo pensándolo con cine mexicano, es al revés. O sea, para mí el cine independiente mexicano muchas veces es el que está pensado para afuera. O sea, está pensado para que vaya a festivales, está pensado para que le den premios y para que digan, ay, sí, no manches, la violencia en México. Sí, y ahí sí ya son como cosas culturales porque también pasa en Colombia. O sea, el independiente es el más mamalón. Pero digamos que es como en mi cabeza como Kurosawa, Sí. mainstream, entre lo que se puede llamar Sí, mainstream, sí. y Ozu indie boy. Sí. Pero bueno, es mi top 1 de lo que vi, o sea, de lo que diría como, ojalá todo el mundo viera esto. Y ya. Ay, la Camila está así de, ¿ahora qué digo? La primera película que tengo yo en mi lista, no porque sea mi favorita de las 5, la verdad no sé cuál es mi favorita de las 5 que vamos a mencionar, pero es The Beast o La Bête, es una película francesa del 2023, dirigida por Bertrand Bonello. La protagonista es Léa Seydoux y George McKay. Yo la vi y la terminé y dije, es la versión fucked up de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Premisa, básicamente está situada como en un futuro cercano donde no está chido sentir cosas. Entonces tienen una tecnología donde puedes ir y empiezas a tener como flashes de tus vidas y vidas pasadas con los momentos como más fuertes de emociones y los empiezan a remover de tu ADN para que ya no sientas nada. Léa Seydoux se va y se hace este procedimiento y empieza a ver como todas las versiones de su vida donde se ha visto con George McKay, que también está conociendo por primera vez en el presente. A mí lo que me pasó cuando la vi es como que tenemos una visión de star-crossed lovers o como el amor que está destinado a ser, con que estás destinado a encontrarte con tu alma gemela en todas tus vidas. Y para mí esta es como si volteáramos ese concepto y dijéramos, ¿qué pasa si están destinados a perderse en todas las vidas y no encontrarse? Léa Seydoux además, no tengo palabras, o sea, me parece que la actuación de esta mujer en esta película es una cosa increíble. Y sí, y ya, esa es mi primera. Miren, me voy a seguir con un clasicazo que nunca había visto. Que además cuando era chica decía, pues X, señores. Pero ahora que la vi dije, qué peliculón. Y de hecho me salió el ya no las hacen como antes. Die Hard, Duro de Matar, de 1988. Dirigida por John McTiernan. Con Bruce Willis y con Alan Rickman. Me encantó. Es que no... Güey, yo la vi el año pasado también por primera vez, creo, o el 2024. O sea, también la vi recientito. Y dije, Jake Peralta, perdóname, tenías razón. Sí, o sea, bueno, supongo que muchos de ustedes sí han visto Duro de Matar porque la pasaban en la tele, porque le gustaba a los papás, porque mil cosas. Pero a mí, o sea, es que me gusta. Además la vi en Navidad, porque además deben saber que mis suegros son súper fans de todas las de Duro de Matar y de todas las pelis de acción, todo lo de James Bond, todo lo de acción les encanta. Y entonces, como que estaban así de, ¿cómo que nunca has visto Duro de Matar? Y yo, ok, hora de ver Duro de Matar, porque además siempre está la discusión de si eso no es peli navideña. Y me encantó, o sea, pero me encantó. Yo estaba atrapadísima, estaba conectadísima. Bueno, si nunca han visto Duro de Matar, es la historia de un policía que va a visitar a su esposa porque están ahí medio separados, ella tiene un nuevo trabajo, no sé qué. Ella está trabajando en una torre súper importante y ella está como en la fiesta de Navidad de la oficina y entonces le dice, quédate en mi oficina. Y en eso llegan unos terroristas. Milagro, no son rusos. No. Por supuesto no son árabes porque la película es del 88. Son alemanes. Hans Gruber. Hans Gruber. Y entonces este güey pues empieza a esconder y a intentar como detener a los terroristas adentro del edificio y además alertar a la policía afuera, ¿no? Que alguien vaya a rescatarlos. Y de verdad que hay escenas que me recordaron a Jurassic Park por el suspenso, la cosa del suspenso del que está siendo seguido y los que lo están siguiendo. Y me recordó a los dinosaurios y los niños cuando están en la cocina, que es como, o sea, está súper tenso esa escena. Y yo decía, hay como 5 duros de matar, obviamente no le va a pasar nada. Pero muy buena, y además como que también Bruce Willis es un actor que siento que en el imaginario colectivo es como un bobo. Como, ¿sabes? Como ese güey de las pelis de acción que no es buen actor, pero él es súper buen actor, es súper carismático. Es carismático, creo que ese es el punto, es súper carismático. De mí yo también hubiera caído. I get it.
Yo también hubiera caído en sus garras. Pero bueno, es una súper película de acción. Genuinamente ya no las hacen así. O sea, todo está muy bien hecho. El guión está muy, no sé, está divertido, pues como que te la pasas bien y además está bien hecha, está súper bien coreografiada, los ángulos, todo está increíble. Y luego Alan Rickman, que además fue uno de sus primeros papeles en cine en Hollywood y lo hace espectacular. Bueno, es que él siempre va a ser un gran villano. Sí, creo que va muy de la mano con lo que hemos hablado. Creo que lo hemos dicho en todos los episodios. Como abuelas, de no las hacen como antes. Y sí sí está muy cabrón ver la diferencia entre el cine, incluso 2000 para atrás a para adelante. Yo debo decir que en mi cinefilia de los últimos 4 o 5 años, he visto muchas películas de los 70s y para mí son es la mejor década. Porque siento que ya tenía un poquito como de avance tecnológico, pero que igual se nota que costaba trabajo hacer pelis, entonces que la gente que hacía películas le mamaba hacer películas y le encantaban las películas y no estaba haciendo películas para hacer dinero, sino que estaba haciendo películas porque le gustaban las pelis. Ayer me salió un meme de... Bueno, era una serie de fotos con quotes de Miyazaki y en una decía, yo soy un hombre del siglo XX, no me interesan las tecnologías del siglo XXI. Y yo pensé, por dos, yo nací en el siglo XX. Y hay muchas cosas que digo, güey, ¿por qué no? O sea, ya déjenlo, así estaba bien. Así estaba bien. Pero además también es que vi ayer algo muy icónico. Shadow of a Doubt, película del 42-43. Está mejor iluminada que las películas del 2020. No puedo. Pero además creo que eso es justo lo que me pareció muy fuerte de Duro de Matar. Porque obviamente no es cine que está buscando premiaciones. No, o sea, es una película boba para pasar el rato. Y qué pinche buen rato se pasa cuando la peli está bien hecha. No importa que sea boba. O sea, claro que es boba. No es como que, ay, ¿sabes? La clase de guión o de crítica o de lo que sea. No tiene eso. Pero no importa, porque está bien hecha. Pero justo sí lo tiene, porque es lo que hablamos. O sea, las películas como se hacen ahora, sí deberían tomar una leccioncita de Duro de Matar. Claro. Porque es justo esto de, se hacían películas bobas, pero no era basura. O sea, tenía todo sentido y sí estaban bien actuadas y así no fuera una cosa que se fuera... Es que ¿quién dijo que las únicas películas buenas son las que se van a Cannes, güey? O sea... Shrek, shut up. Bueno, fin de mi rant. Continuando con esta temática de películas icónicas que no habíamos visto. Yo vi por primera vez el año pasado Alien. El octavo pasajero. Alien, que si no saben es una película del 79. ¿Qué les digo? Las películas de los 70s. Bueno, está bordecito, pero igual. 1979, es estadounidense, dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Sigourney Weaver, que hace el personaje de Ripley. Siento que a veces cuando uno ve películas icónicas, que sabes, todo el mundo habla muy bien de ellas, da un poco de miedo, porque dices, esta película que todo el mundo ama, ¿sí va a cumplir la expectativa o no? La película se acabó y yo dije, perdóname Ridley Scott, tiene razón todo el mundo, qué pinche joya. Y volvemos a lo que estábamos hablando, es que está increíblemente bien hecha. Y todo son, bendito sea, puro amor a los efectos prácticos. Hay algo táctil que no puedes imitar digitalmente, de tener una cosa que sí está ahí, tanto por actuaciones, tanto por cómo se ve en la cámara, y lo táctil de la baba, por ejemplo, ¿no? O sea, una de las maravillas de la película es que no ves el alien sino hasta la última media hora de la película, creo. O sea, solo lo ves como antes de que sea una criatura terrorífica, y luego desaparece dentro de la nave. ¡Suspenso! El uso inteligente del suspenso. Estamos histéricas los dos. Y hay un gatito. En este capítulo. y hay un gatito. Y sobrevive. Hay un gatito en el espacio. Sobrevive. Véanla, sobrevive. Y le hace al alien. Pero entonces es impresionante porque todo es auditivo. O sea, tú solo lo escuchas. El manejo entre la música como el score y los sonidos, los efectos de sonido, es un balance perfecto y sí te pone los pelos de punta. O sea, si estás todo el tiempo pensando dónde les va a salir, o sea, sientes la presencia del alien todo el tiempo, pero nunca lo ves. Es como cuando estás en la noche y no puedes ver nada y te empiezas a imaginar monstruos con los sonidos que ves.
¿no? O con los sonidos que ves. Oigan a mi tía. Con lo que escuchas y te empiezas a imaginar 40 cosas más, ¿no? Entonces sí, me pareció una maravilla. Sí, 10 de 10. Sí, definitivamente joya del cine. Pero sí, y la verdad, qué icono es Ripley, Sigourney Weaver, Final Girl de Final Girls. Yo les quiero presumir que yo vi esta película por primera vez hace como 10 años, pero en el cine. Güey. En el cine. Qué increíble verla Güey. en el cine. Porque además ya a mí me daba miedo, porque como ya hemos Justo el establecido, sonido. soy mala con las películas de terror y sí sabía que esta, pues da un poco de miedo. Además en esta cosa de como con Duro de Matar, ¿no? Que si peli de acción, que si peli de ciencia ficción y entonces no es tan buena. Y cuando la vi, yo estaba así de la mejor película de miedo que he visto en mi Güey. vida, porque sí me daba miedo. Pero, wow, aguanté el cine. Aguanta el cine de los 70. Además, 70 es mejor década, debe ser. Para mí los 70 son la mejor década. O sea, Güey. es la que más me gusta en música, en cine, visualmente, sí. la moda. O sea, como que hay una cosa que no es el cinismo horrible ya corporativo de los 80s, pero tampoco es como esa ilusión inocente de los 60s. Como que es, no, I don't know. En fin, ¿qué hago? ¿Me voy para atrás o me voy para adelante? ¿Para atrás? Para atrás. Vámonos para atrás. La siguiente película que elegí no necesariamente fue de mis favoritas de 2020, que vi por primera vez en 2025, pero siento que sí es una película como historia del cine. Se llama To Have and Have Not, tener y no tener. Es una película estadounidense de 1944 dirigida por Howard Hawks, que es como uno de los grandes directores de cine de la primera mitad del siglo XX. De hecho, estaba entre esta y también pensé Los caballeros las prefieren rubias, que también es de él. Este es en blanco y negro, como que siento que todavía está un poquito con la ondita del noir. Siento Y que además, perdón. Dale, Siento dale. que además Humphrey Bogart te hace sentir la ondita del noir. total. Y esto además tiene la cosa muy curiosa de que está basada en un cuento de Ernest Hemingway, ganador del Nobel, y lo llevó al guión William Faulkner, ganador del Nobel. Entonces es como una de las pocas películas de la historia, no les quiero decir que la única porque no estoy segura, que tanto el guión como la obra en la que está basada es de ganadores del Premio Nobel de Literatura. No cualquier cosa. Y esta película la protagonizan el gran leading man de esa época, que es Humphrey Bogart. Si no han visto Casablanca, por favor. Y la protagoniza con Lauren Bacall, que era una actriz súper particular, que tenía esta voz como muy profunda y que grabó esta película cuando tenía 19 años. Y Humphrey Bogart tenía 45 y se enamoraron. Se enamoraron. Se enamoraron, tuvieron hijos, se casaron, estuvieron juntos pues como... Creo que no llegan ni a los 20 años porque Humphrey murió bastante Se murió joven. porque... Sí, pero también porque estaba viejo. O sea, sí, pero... Depende de cómo lo veas. O sea, sí, pero se murió en los 60, pues no se murió de No, ya sé, 80 de y 80, tantos. sí, no, ya sé. Claramente iba a ser corto porque le llevaba 30 años. 25, pero sí, muy fuerte, muy fuerte. Y la historia, le decía a Camila, ni me acuerdo bien de la historia, porque es que el punto no es la historia, el punto son, o sea, lo que se quedó mucho conmigo son los personajes. Él es como este hombre que es bueno en todo, pero es medio aloof, pero como que se lleva bien con quien se tiene que llevar bien, pero se impone, pero no sé, como que es un tipo de hombre ideal de los años 40 que me parece genial. Y ella, porque también tenemos esta lógica, creo, de que las mujeres de antes o el cine de antes como que no mostraba mujeres fuertes. Y no, eso es algo que vino con la posguerra, que fue como que ya, señoras, regrésense a su casa, ya volvieron a sus maridos, ya no pueden ser fuertes. Pero en realidad antes, y esta película que por ejemplo se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, y de hecho toca el tema porque parte de los personajes son de la resistencia francesa, pero ella justo es una mujer joven, pero que es súper independiente, que quiere ayudar en la resistencia, que quiere hacer su vida, quiere ser independiente, quiere hacer cosas, y sí tiene como unos ideales que se sienten bien modernos. Sí, es como, estabas hablando que tu otra que de pronto mencionabas era Los caballeros las prefieren rubias y no el personaje de Marilyn porque no eran los personajes que hacía Marilyn nunca, pero Dorothy también es un personaje bastante feminista, feminazi.
como dirían unos. We stand. Sí. Y de hecho, como que su pelea es decirle a Marilyn que despabile y que sea independiente. Se modernice. Y además esta película de To Have and Have Not también tiene chismecito, porque entonces el Howard Hawks, que era un director, un viejo, más viejo que Humphrey Bogart, se enamoró de Lauren Bacall, que a ver, es que yo también me enamoré de Lauren Bacall. No quiero justificar a nadie, pero sí estaba muy preciosa. Es que de verdad... Magnética. Es que esas son también las cosas que digo, ya no los hacen como antes. No, los tampoco a las tampoco, estrellas de cine. Sí. De hecho, díganos si quieren un episodio sobre eso, porque yo sí quiero hablar de eso. Yo también. Bueno, mi reseña de esa peli, para que tú no te acuerdas de qué es, yo solo me acordaba que era como Casablanca Temu. Pero sí, vean esa o cualquiera de Humphrey, o cualquiera de Lauren Bacall, o cualquiera de Howard Hawks, porque sí, honestamente todas son como históricas. Más allá de cuál es la mejor, o la peor, o la Temu. Es que es más, si la ven pensando que es la Temu de Casablanca, dicen, ¿qué mierda es el Temu de ahora? Ah, de todo. Sí. O sea, ahora el original es Temu. 100%. O sea, ¿de verdad? Sí, yo lo decía no tanto de calidad. Pero sí para pensarse. Yo digo que vean todas las películas de Humphrey Bogart. Humphrey Bogart es chistoso porque Sofía dijo, una vez vimos una película como La ves, y dijo como, es que a mí lo que me parece de Humphrey Bogart es que es como un lead man no tradicional porque no es tan guapo. Y yo acababa de hacer como una reseña de Humphrey Bogart, el hombre más guapo de haber nacido ever. Pero yo solo quiero decir que no es que yo piense que es feo, no, sí pienso que es feo. Lo que pienso que es súper carismático. O sea, pues, sí entiendo que sea leading man, solo me sorprende. Porque además, en esa época estaba Cary Grant, todos estaban bien bonitos, güey. Gregory Peck estaba bien bonito. James Dean, like, basically a lesbian. Para mí, Humphrey Bogart y Clark Gable. Clark Gable me parece más, obviamente. Sí, Clark Gable es más tradicionalmente más tradicional. leading man, sí. Pero bueno, aparentemente, según mi lista, el 2023 fue un gran año para las películas, o para las películas que vi yo en el 2025. Película de 2023 japonesa dirigida por Hirokazu Koreeda, llamada Monster, traducida como monstruo. Cuenta la historia de Minato, que es un chavito, y explora un poco la relación de Minato con 3 otras personas de su vida. Una es Yori, que es un compañerito de su escuela, su mamá, Saori, y uno de sus profesores de la escuela, Hori. La historia, así como explora estas 3 distintas relaciones de Minato, es contada desde 3 distintos puntos de vista. Empieza con el punto de vista de su madre, luego sigue con el del profesor, y luego termina con la perspectiva de Minato, como con la pieza de la verdad que te falta de las percepciones que tienen la mamá y el profesor de lo que está pasando en la vida de Minato. Pasa porque Minato y Yori, que es el otro, van a la escuela juntos y están un poquito enamorados. Y es como Minato está peleando mucho con estos sentimientos. Y creo que el nombre es una cosa muy fuerte, ¿no? Porque es como... Pues creo que tiene muchas interpretaciones, obviamente, pero es como esta dicotomía, ¿no? De él se siente un monstruo por sus sentimientos homosexuales lo hacen sentir monstruo. Pero pensando en Guillermo del Toro, ¿quién es el monstruo? ¿No? O sea, el monstruo también es la sociedad que lo hace sentir así. El monstruo son muchas cosas en su vida y lo último que lo debe hacer sentir monstruo es su identidad. Siendo que no es una película fácil de ver, digamos, o sea, no es para poner tranqui para un domingo en el que se quieren relajar. No, esa fue mi primera película del 2024. Tú llevas empezando los años fuerte. Y esa la vi en el cine, además. Entonces así me acuerdo que se acabó y yo... Sí es muy fuerte, pero es muy bonita. Es muy bonita. Es muy linda. bonita. O sea, siento que hablamos un poco antes, hemos hablado como de el trauma de las películas LGBT. Y siento que esta es una de esas en que sí existen unas dificultades con la identidad, pero no tienen nada que ver con la identidad misma, sino con las presiones exteriores que salen cuando empiezas a reconocer tu identidad. Pero sí me parece muy bonita y sí me parece que es de hecho muy hopeful. O sea, es muy esperanzadora y es muy como... Este pedo no es tuyo, es de afuera. Lo tuyo es bonito. Y además a mí me gustó mucho que usara esta misma lógica de Rashomon, volviendo a Kurosawa, de que no conoces una historia por tener un punto de vista. Porque en realidad los 3 puntos de vista construyen mucho. O sea, no solamente construyen la relación de los niños, creo que también construyen
a la mamá, y construyen al profesor, y construyen a la escuela, y construyen a la sociedad, y cómo cada quien la está viviendo. Sí hacen un manejo excelente de cambiarte el villano con cada historia, que es súper valioso, ¿no? O sea, de esto de nunca conoces la verdad de las cosas, nunca sabes, porque nunca tienes la perspectiva de todo el mundo y la verdad es una construcción que hacemos entre todos. O sea, sí hay hechos históricos de cosas que pasan, pero los hechos no existen en un vacío. Entonces, todo es una construcción que hacemos entre todos y por eso es tan importante quién cuenta qué historia. Entonces, sí, nada, véanla, lloren. Bueno, mi siguiente película también es estadounidense. Llevo 3 estadounidenses. Es Sing Sing, de 2023, de Greg Cuedar, que protagonizada por Colman Domingo, que es una película que estuvo nominada en los Óscares, entonces seguro escucharon hablar de ella. Estuvo nominada a Mejor Actuación para Colman Domingo y Mejor Guión Adaptado y Mejor Canción. Debió haber estado nominada a Mejor Película, para mí. Para mí también. Les cuento un poquito. La historia trata sobre un grupo de teatro en la prisión de máxima seguridad de Sing Sing, donde Colman Domingo es una de estas personas en el grupo de teatro y los actores que lo acompañan, o sea, sus compañeros presos y actores que son parte del grupo de teatro, en la vida real fueron presos que fueron parte de ese grupo de teatro de Sing Sing y que ya salieron de prisión. Pero bueno, ese es un grupo de teatro que sigue operando. Y pues nada, es una película súper especial porque creo que muchas veces Hollywood intenta hacer estas películas muy grandiosas sobre la importancia del arte y la importancia del cine y como que lo relevante que es en la vida de todos. Y sí, pero de pronto se siente muy como que, ay, estamos salvando el mundo, ¿no? Y Sing Sing te muestra cómo realmente el arte salva el mundo y cambia vidas. Estamos aquí las dos como muy sentimentales. Pero es que es muy fuerte. Al final de la película justo salen en los créditos. O sea, primero en los créditos varios de ellos dicen As Himself, que es como muy, muy, muy potente. Que además siento, yo cuando la vi no sabía que ese era el caso, no sé sí, si tú. yo tampoco. Entonces, cuando los créditos empezaron a salir y todo decía As Himself, yo me senté a llorar. Porque sí, justo lo que está diciendo Sofía, o sea, es como, esto es el impacto real del arte. O sea, esta es la manera en la que el arte cambia vidas, ¿no? Porque el conflicto, digamos, es que hay un güey en la cárcel, que es como el malote, que se une al grupo de teatro y cambia su perspectiva de la vida y su manera de relacionarse con sus compañeros de prisión por unirse a este grupo de teatro, por abrirse a entender a sentir los personajes de teatro. Entonces, eso a mí me parece que eso es arte, ¿no? Sí. Eso es cine. O sea, yo me acuerdo que yo quería hacer cine porque vi una película que me hizo cambiar cómo veía el mundo. Y dije, quiero hacer esto, o quiero hacer sentir a alguien abrazado, o sentir que pertenece. Y eso es la película. Entonces, sí es una mamada, por ejemplo, que no estuviera nominada a Mejor Película, pero justo es porque es joy, ¿no? O sea, no es de trauma de presos negros, es de cómo un grupo de prisioneros encuentra un escape y eso no es lo suficientemente... A Camila le están rodando las lágrimas por la mejilla. No es lo suficientemente traumático ni emocionante para hacer Hollywood. Creo que algo que está también súper lindo de la película es que es en el detrás de cámaras, porque Colman Domingo se bajó su sueldo muchísimo para que él y todos los actores y todo el crew, muy importante, para que tuvieran un salario equitativo y también se repartieron las ganancias así, que eso también es algo que no pasa que un actor se baje el salario. Colman Domingo, te amamos mucho. Además, como con Paddington 2. Creo que sí, de pronto hay que cuestionarse el sistema carcelario, cuestionarse la sociedad que castiga a ciertas personas y por qué. Y como que existan estas propuestas de estas personas que no vemos, porque socialmente ese es el punto, ¿no? Los encierras para que no los tengas que ver. Entonces creo que la peli también explora mucho pues esa parte superhumana que claro que todos tenemos, sin importar qué hayamos hecho o que estemos en prisión por una razón justa, injusta o lo que sea. Como que hay una humanidad que no se pierde y que el arte y la expresión artística y el ser escuchados hace maravillas, ¿no?
Entonces, bueno, vean Sing Sing. Bueno, mi siguiente película es una película del 2020, estadounidense también, dirigida por una chica que se llama Olivia Peace. Es su primer largometraje y se llama Tahara. Nada, es un coming of age. Creo que entre más episodios de este podcast tengamos, más voy a hablar de coming of ages, mi género favorito de pelis en la vida, porque yo soy un adulto adolescente que está siempre coming of age. Y esta es como una más que entra a mi lista de coming of ages favoritas, protagonizada por Madeline Gray de Freeze, espero que esté diciendo su nombre bien, y Rachel Sennott, que la pueden reconocer de pronto por Bottoms, I Love LA, Shiva Baby. Y van las dos a escuela hebrea, se llama acá, y una de sus compañeras se acaba de suicidar. Entonces la película empieza en el funeral de su compañera. Y Hannah, que es el personaje de Rachel Sennott, está empezando a salir con un güey. Si han visto a Rachel Sennott en cualquier cosa, es la misma. O sea, yo no sé si esta mujer es increíble actriz o es en verdad la persona más insufrible del planeta, porque lo hace muy bien. Egocéntrica, insufrible, no ve más allá de su nariz. Esta es Hannah. Están en el funeral de esta chica y Hannah solo puede pensar en el güey con el que se va a ligar y en el güey, está nerviosísima porque no sabe si besa bien o no. Entonces le dice a su amiga Carrie, que es el personaje de Madeline, que se besen porque ella quiere saber si besa bien o no. Y Carrie es gay. Entonces Carrie la besa y su vida cambia, güey. O sea, ves que el mundo de Carrie cambia de axis. Entonces es toda la travesía de todo lo que pasa porque Hannah no puede ver más allá de su nariz y Carrie está teniendo toda una crisis de identidad y se está dando cuenta que le gustan las niñas. Eso es lo que les voy a decir. 10 de 10, está cagadísima además, como medio cínico. Un poquito incómodo. Incómodo, como incorrecto. Véanla, visualmente también está preciosa. Sí. Mi última película es Gigi, de Edward Yang, desde el año 2000. Edward Yang es un director taiwanés. Gigi fue la última película de Edward Yang. Es una película en la que sigues a una familia. Tal cual es como la abuela, los papás y los hijos, que son una hija adolescente y un niño chiquito como de 8 años. Y tú sigues a los dos niños y al papá. Y a través de esos tres personajes se explora como toda una cuestión de la familia taiwanesa, del lugar de cada quien en la familia, pero también como en la sociedad, en el país. Taiwán en ese momento estaba en una época de... Bueno, en ese momento y creo que todavía, de la cuestión de si son colonia china o no son colonia china, pero si eran británicos, pero si un poco como pasa con Hong Kong, pero Taiwán es mucho más independentista. Y entonces la peli atraviesa eso, pero es tan suave, no es que sea como Ozu, pero también tiene una cosa en la que de pronto la cámara solo se queda y tú ves a los personajes y tiene unas reflexiones como súper lindas, sobre todo a través del niño, porque creo que los niños siempre tienen como esa cosa muy inocente. Y justo algo que hace el niño es que les toma fotos a todos por la espalda. Y el papá cuando las van a revelar, el papá le dice, ¿pero por qué las tomas así? Y él dice, es que yo le quiero enseñar a la gente lo que no puede ver. Que creo que es un poco como la onda del cine también, ¿no? Como la cosa de te quiero enseñar algo que tú no alcanzas a ver solo. Y en medio de todo eso está como la abuela enferma, uno de los hijos de la abuela es así como un bueno para nada que está metido en cosas de apuestas. No sé, como que siento que ves muchas partes de una realidad que pues para mí no es nada cercana, porque además Japón es un gran exportador de cine, por ejemplo, y entonces tenemos más conciencia de pronto del cine japonés o la cultura japonesa, pero con Taiwán no. Entonces a mí me pareció súper interesante. Además, de pronto me pasa también con el cine japonés e incluso con el coreano, que es un poco más intenso, que tienen una suavidad particular. Hay un modo de ver hacia los personajes y ver hacia los paisajes y ver hacia todo que te deja como de pronto solo estar ahí y como que tú procesa qué sientes con que el niño le tome fotos a la nuca de la gente. Obviamente no son todas las películas, pues, pero creo que sí es mucho más común en ese cine que en el cine de por acá. Hablando de cine lento y de la suavidad de las cosas, mi última película se llama River, de 2023, japonesa, dirigida por Junta Yamaguchi. Es
una película, es un abrazo, ¿ok? Esta película, si necesitan un abrazo, así como les he nombrado unas de, ay, no vean ligerita, o sea, lo único que no es ligero de esta película es que está en japonés, está difícil de encontrar. Es la historia de, todo pasa en un hotel, pero no un hotel grande, no un hotel casita japonesa en Kioto, un hotelito que está al lado de un río, y este río tiene como una leyenda de una diosa que concede deseos, y como todos los deseos de genio, que se conceden como se le da la gana al que da el deseo, la manera del río de concederle su deseo a Mikoto, que es la protagonista, es que ahora toda la vecindad entra en un time loop de 2 minutos. Así como para romper la dinámica de time loop, si se acuerdan, van añadiendo conocimiento, ¿no? Entonces, los primeros time loops son de las cosas de comedia más maravillosas que he visto, porque es, digamos, por ejemplo, deciden que todos se van a reunir a un salón, pero entonces tienen que correr todos hacia el salón, pero solo pasan 2 minutos, entonces llegan muy tarde. Cuando se reinician los 2 minutos, se devuelve todo, entonces les toca volver a correr, entonces deciden reunirse en un lugar más cercano, donde todos lleguen más rápido, y así. Entonces está muy bonito porque es como toda la vecindad, como esta cosa de comunidad, ¿no? Todos reuniéndose a ver, tratando de descifrar qué es lo que está pasando, cómo pueden salirse del loop, cuando se enteran o piensan que es Mikoto la culpable, entonces cómo cada quien reacciona a eso. Cuando se enteran, entonces Mikoto es para qué lado coge para esconderse de la gente, porque entonces ya saben dónde están, porque todos se enojan, entonces ya saben dónde se va a esconder, entonces tiene que encontrarnos lugar. Está muy bonita, pero justo es suavecita también, o sea, es como, si tienen el corazón apachurrado, súper recomiendo verla para tener un poquito de fe en la humanidad y en la comunidad y en que somos bonitos y que en verdad los humanos como defecto no queremos que a todos nos vaya bien. Se puso muy emocional este episodio. Ese es el top 5 de cada una de películas que vimos por primera vez en 2025. Mi Rec de Lep es una película súper rara que se llama Tampopo. Es sobre un señor que maneja camiones. En una parada del camión se baja a comerse un ramen. En la tienda del ramen lo atiende una viuda y él decide quedarse con ella porque su ramen no está bueno y la va a ayudar a que su ramen sea como el mejor ramen, y entonces todo el mundo se detenga en esa parada de la carretera a comer ramen. Y hacen, o sea, literalmente hacen como un Avengers del ramen. Van encontrando gente. Y en medio de la película hay 4 como viñetitas que son historias de entre 2 y 5 minutos. Cada una está relacionada con comida, pero todas son muy distintas. Y pasan cosas raras con un huevo. Yo creo que es la escena más famosa de la peli. Pasan cosas raras con un huevo que quiero decirles que Emerald Fennell wishes que tuviera ese nivel de freakiness y erotismo. Pero, o sea, tampoco lo hace tan bien que tú te sientes como, esto es raro, pero... La escena del huevo es lo que ella cree que hace. Sí, total. Entonces, bueno, esa se las recomiendo muchísimo. Está muy divertida y después se echan un ramencito porque sí se antoja. Top 5 de mis películas de comida. Sofía fue juiciosa y su recomendación del episodio es una película que vio en el 2025 también. Yo hice lo que me dio la gana porque acabo de ver una peli y estoy obsesionada y dije, se la tengo que recomendar a todo quien me escuche. Se llama Color Theories, es un especial de comedia y Julio Torres es un comediante salvadoreño, está en Max, es lo que él piensa que significan los colores, pero entonces son los colores en la vida real, como que, por ejemplo, la policía es azul marino. Y así, los va a llevar en un viaje acerca de, como dice su nombre, teoría del color. Y está muy hermoso, y ahorita que Sofía estaba hablando de Monster y de los puntos de vista, dije, wow, esta es la manera de unir mi Rec de Lep al tema del episodio. Y es que tiene una cita del especial, dice, solo podemos conocer lo que está justo enfrente de nosotros. Y que la manera como de salirnos de un sistema estricto azul marino es sabiendo que solo podemos ver lo que está enfrente de nosotros, como un pececito que vive en las profundidades del mar, que solo alumbra lo que está enfrente, e invitar a todo el mundo alrededor a prender su lucecita y decirnos lo que ellos ven. ¿El episodio de las películas que vimos por primera vez el año pasado o el episodio del llanto? Ustedes decidan. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en 15 días. Bye.